¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. 20 años después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, hoy ha vuelto a ser un día triste en nuestro país. El espíritu de Ermua se quedó en aquellos días del mes de julio de 1997 y desde entonces no lo hemos vuelto a recuperar. Lo estropean sobre todo aquellos que se niegan a reconocer que Miguel Ángel Blanco no solo fue una víctima de ETA, sino que también es un símbolo de aquellas pocas ocasiones en las que la sociedad española ha tenido que luchar para ganarse la libertad. Este miércoles la imagen en las puertas de los ayuntamientos de Castilla y León ha sido la misma: emoción, contención y muchos recuerdos, y el sonido en todos estos actos ha sido este: el silencio, y en la memoria de todos un nombre: Miguel Ángel Blanco. Con mucha pena, no tengo palabras. Como si nos hubiera quitado algo nuestro. La unidad que tuvimos entonces fue decisiva. Fue lo que marcó un antes y un después. A esa unidad política ha apelado la hermana del concejal de Ermua, que ha recordado que ETA no se ha disuelto y que el terrorismo internacional está haciendo estragos. Madrid ha sufrido el mayor atentado que ha sufrido Europa. La Casa Real también ha recordado a las víctimas del terrorismo y en el Congreso todos, salvo los 2 diputados de Bildu, han participado en este homenaje. Ahí hay un símbolo de defensa de la vida, de la libertad y de sus derechos. La polémica también ha tenido su espacio. Así recibían a la alcaldesa de Madrid en el acto organizado ante el ayuntamiento de la capital, que ha lucido un cartel de bienvenida a los refugiados, pero no la pancarta de Miguel Ángel en la fachada. Y como presidenta te pido, por todas y cada una de las víctimas del terrorismo, que coloques la imagen de mi hermano. Ejercer de democracia es escuchar al que habla, aunque no siempre esté de acuerdo con nosotros. Alejados de la polémica, otros homenajes se han sucedido casi en cada rincón del país y también en el corazón de Europa. En uno de esos homenajes al concejal del PP en el Ayuntamiento de Ermua hemos visto a nuestra invitada de esta noche, es la delegada del Gobierno en Castilla y León, María José Salgueiro. ¿Qué tal? Bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches. 20 años después, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué recuerda usted? ¿Qué supone este reconocimiento de Miguel Ángel Blanco? Hombre, pues supone un reconocimiento de un momento que yo entiendo que fue fundamental para la historia de España. Los que ya tenemos determinada experiencia y determinada edad y hemos vivido aquellos momentos, fue impresionante ver toda esa movilización ciudadana con el basta ya. Yo personalmente recuerdo que mi hija tenía 2 años y fuimos a esa manifestación con ella en una sillita de niña pequeña, y yo creo que supuso desde luego un antes y un después de ETA en general, y bueno, fue algo absolutamente emocionante que nos emocionó a todos los españoles, y pienso que ese espíritu de Ermua es el que tiene que transmitirse, el que tiene que recordarse, porque la historia hay que recordarla para no volver a cometer determinados errores. ¿Y le molesta que algunas, en este caso la alcaldesa de Madrid, no quiera reconocer lo que supuso la simbología que supuso el secuestro posterior al asesinato del concejal de Ermua? Hombre, pues la verdad es que no me gusta, porque hay que tener en cuenta toda la situación que se estaba viviendo en aquellos momentos y lo que fue lo de Miguel Ángel Blanco. Esto es un reconocimiento a todas las víctimas con carácter general. No es exclusivamente a Miguel Ángel Blanco, pero todos los españoles tenemos en la memoria aquellos días, los españoles que tenemos más de 40 años tenemos en la memoria esos días, cómo fue lo que supuso la ejecución. Bueno, me parece significativo y entiendo que todas las fuerzas políticas deberían de manifestarse en el sentido del reconocimiento de muchas personas que sufrieron mucho y sus familias durante esos momentos y durante muchos años en España. Esta semana ha venido marcada sin lugar a dudas por ese recuerdo, 20 años después al secuestro y asesinato del concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ermua, Miguel Ángel Blanco, pero esta semana comenzaba ajetreada también para las fuerzas de seguridad en nuestra comunidad y para la delegada del Gobierno, que daba los detalles y presentaba lo que se denominó la Operación Infierno, y la verdad es que el nombre lo dice casi todo. 66 personas detenidas que formaban parte de un grupo criminal que mató a cuchilladas y quemó el Amparo en Pizarrales. Vimos, cuando presentaron todo lo que habían decomisado, armas de guerra. No sé si se habían visto operaciones similares en nuestra comunidad, pero fue un golpe importante. Yo lo que quiero fundamentalmente, efectivamente, es resaltar la labor que llevan a cabo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
además en coordinación la policía con la Guardia Civil. Creo que además hay que poner de manifiesto que esta operación hace más de un año que se ha empezado. Es decir, que el sigilo, la prudencia, la eficacia y el modo de actuar que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es una organización perfecta, porque hay muchas personas implicadas y eso se va manteniendo. Esta operación, de hecho, por utilizar el argot que utilizan ellos, se explotó estos días, pero sigue habiendo ahí consecuencias y además, bueno, había muchas provincias implicadas, gente en muchas provincias, haciéndose investigaciones de forma paralela, manteniendo determinadas actividades delictivas que estaban pasando, siempre controladas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero para no interferir en otras investigaciones que se llevaban a cabo. Realmente yo creo que es un ejemplo de trabajo y de trabajo en equipo. Bueno, iba a decirles que además de esta que acabamos de presentar este lunes, hubo otra también muy importante unos meses antes, el 5 de mayo, que también la presentamos, que era la Operación Bemeta, que era aquella operación en donde los robos que se producían de los coches, de los BMWs, que luego alunizaban en grandes centros comerciales, que no solo se desarrolló en Castilla y León, sino también en Aragón, pero fueron nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad que estaban destinadas aquí, las que fueron otras comunidades autónomas. Bueno, es un trabajo estupendo y perfecto. Y esto, no sé, es reflejo, porque usted me dará los datos, de que está aumentando igual este tipo de delitos en nuestra comunidad. No está aumentando. Nosotros, España es un país muy seguro, tenemos una tasa de criminalidad con respecto a Europa muy inferior a la de otros países y en concreto Castilla y León dentro de España tenemos un porcentaje mucho más reducido. No, sencillamente no creo que se deba de poner el acento en que se aumenta, sino en la buena labor que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad. Siempre hay, o sea, situaciones como estas siempre se están produciendo en cualquier parte, porque es inevitable, ¿no? Y lo que demuestra tanto en esta operación como, por ejemplo, a nivel de España, las magníficas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que tenemos, está, por ejemplo, en ese número tan elevado de detención de los yihadistas que se ha hecho durante el último año, por poner un ejemplo, ¿no? Y también tienen un frente importante, evidentemente, las fuerzas de seguridad del Estado, donde tienen que estar continuamente alerta porque vemos cada 2 por 3 noticias de ese tipo en el conjunto de nuestro país, ¿no? Sí, no, y lo están. Es que además están absolutamente actualizadas, es decir, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado dentro de cada una de ellas, de la Policía y de la Guardia Civil, se están adaptando constantemente a los nuevos tipos delictivos. O sea, los tipos delictivos cambian, indudablemente todo lo que es la informática, todo lo que es la telemática, eso también lo aplican y las fuerzas y cuerpos de seguridad están muy preparadas también para hacer frente a esos nuevos tipos delictivos o a esas nuevas formas de delinquir. ¿Esta operación Infierno está totalmente cerrada? Bueno, pero todavía quedan algunos restos por ahí que se siguen investigando. Bueno, el verano, por desgracia, no suele ser una época tranquila para alguien que ocupa un cargo de responsabilidad como la delegada del Gobierno en Castilla y León. Ya saben, hay muchas operaciones de tráfico en marcha, hay muchos fines de semana con muchas fiestas en los pueblos de nuestra comunidad donde se complica también la situación y entiendo que habrá pues operaciones especiales y se aumenta el número de controles tanto de tráfico de velocidad como de consumo de alcohol y de drogas, ¿no? Sí. Ya le hemos presentado, o sea, hay 4 campañas, 4 operaciones especiales previstas. Una era en los primeros días de julio, o sea, el fin de semana ese de junio-julio. Otra es la operación de 1 de agosto, del 28 de julio al 1 de agosto. Otra el 15 de agosto, porque el 15 de agosto es que hay ese puente, hay fiestas en todos los sitios, en toda España. Y luego una operación retorno. Además, se intensifican con diversas medidas los fines de semana, todos los fines de semana del verano. Se llevan a cabo determinadas actividades, como por ejemplo el poner conos en determinadas vías en un determinado momento, donde se produzca una mayor afluencia.
de viajeros o en este caso de automóviles. Nosotros en Castilla y León además tenemos una red de carreteras muy amplia. Esto es una zona, España en general y Castilla y León de forma particular, en donde hay mucho tránsito para pasar a otros países, tanto para pasar a Portugal como para pasar al norte de África, y todo eso genera un incremento tremendo del número de personas que se mueven por nuestras carreteras. Y en cuanto a esas fiestas de los pueblos, que al final movilizan a tanta gente joven y donde, no nos engañemos, hay mucho consumo de alcohol, hay mucho consumo de drogas, ¿va a haber más vigilancia este verano? Sí. De hecho, yo creo que hay una campaña del 11 a mitad de agosto, vamos, no lo creo, lo sé, una campaña de alcohol y drogas específica. Ajá. Y además no solo de controles de alcohol y drogas, sino también de controles de velocidad. Hay que tener en cuenta un dato que a mí me gusta siempre repetir, y es que nosotros dentro de nuestra comunidad el 90% de los accidentes con víctimas mortales, que son los que tenemos más controlados, o con víctimas muy graves, el 90% se producen en carreteras convencionales. O sea, esto es importante el resaltarlo, porque yo creo que ahí todo el mundo baja un poco la guardia, vamos a decirlo así. O sea, tú ves la carretera que conoces, es tu pueblo, es el sitio donde vas, en donde no te pones el cinturón porque total estamos a 5 minutos, y bueno, todo eso hace que en el momento en que se produzca un accidente el resultado sea muerte. Le quiero preguntar a la delegada del Gobierno también en nuestra comunidad por la protección hacia aquellas personas que vienen a visitarnos, pero también hacia aquellas personas que deciden marcharse fuera de nuestra comunidad para veranear. Aumenta el número de turistas, entiendo que aumentará también el número de carteristas, y cuando también se van muchos castellanos y leoneses, pues las casas quedan vacías, y eso es goloso para los cacos. Sí, así es. Hace, no mucho, hace yo creo que menos de un mes, el ministro del Interior, junto con el ministro de Turismo, en este caso, de Industria y Turismo, pero de Turismo, presentaban un plan precisamente de turismo seguro. Y ese turismo seguro tenía una doble vertiente, justamente en lo que usted dice, es decir, por una parte, las personas que vienen a nuestro país en concreto y a Castilla y León, y por otra parte, las personas que se van. Establecieron una serie de recomendaciones que están, por ejemplo, por poner un ejemplo, en unos trípticos de la policía, en donde se dice que evites esto, y se dan una serie de recomendaciones para tener en cuenta cuando tú te vas de tu casa, pues que no lo cuentes, que no hace falta que digas que vas a hacer un viaje maravilloso, que, bueno, pues que haya determinadas cosas que se modifiquen para que no se vea que ahí se trata de una casa que está vacía. Bueno, está recogido en muchos sitios, y el ministro insistió muchísimo en la necesidad de que se extremasen las precauciones, tanto por parte de los que vienen como de cuando nos vamos, cuando estamos en un aeropuerto, cuando estamos en una estación, cuando hay aglomeraciones de gente. Y también quería decir que dentro de ese plan de turismo general también lleva una parte acotada para el turismo en el camino a Santiago, en los caminos a Santiago, vamos a decirlo así. Se incrementa también un poco la vigilancia. También, ¿no? Se incrementa la vigilancia, sí, se incrementan las vigilancias. Hay anuncios puestos en determinadas zonas del camino, tanto del Francés como de los otros, como el de la Vía de la Plata, con el número de la Guardia Civil, en este caso, para poder llamarles, y se extreman las precauciones y se dan una serie de recomendaciones que es importante. Quiero hablar también con la delegada del Gobierno de las medidas para hacer frente a una de las lacras de nuestra sociedad, a la violencia de género. Pero antes, les quiero contar que la Consejería de Sanidad ha implantado un cuestionario que se realizará a cualquier mujer que acuda a un servicio sanitario para detectar si es víctima de violencia machista. Forma parte de la nueva guía de actuación sociosanitaria. Sanitarios y servicios sociales trabajarán coordinados y se formará a 900 médicos y enfermeras para identificar el maltrato hacia las mujeres. Detrás de una consulta por un malestar o una lesión puede haber un caso de violencia de género, y para detectarlo a tiempo los médicos de atención primaria elaborarán un cuestionario con todas las mujeres mayores de 14 años. ¿Cómo describiría su relación con su pareja? Mucha tensión, alguna tensión, ninguna tensión. Y la segunda es, usted y su pareja resuelven sus discusiones con mucha dificultad, alguna dificultad, sin dificultad.
Si el profesional sanitario ve indicios de maltrato, podrá elaborar una evaluación de riesgo. En función del riesgo también pues se deriva así a los recursos sanitarios, sociales, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o incluso el juez de guardia si es necesario. Los profesionales sanitarios podrán enviar directamente a las mujeres en peligro a sus hijos o dependientes a los centros de emergencia. El año pasado solo se derivaron 3 casos en situación extrema. Con este protocolo pues se quiere dar más uso a esos centros de emergencia. Esta guía coordina el trabajo de sanitarios y servicios sociales en la atención de víctimas de violencia de género, incluyendo las que sufren agresiones sexuales, como contempla el Convenio de Estambul. En casos de agresión sexual, situaciones de trata de mujeres, situaciones de mutilación genital. En 2016 se registraron en el SACIL 800 casos de violencia contra las mujeres. Eso es noticia de hoy, pero le quiero recordar a la delegada unas palabras que me llamaron la atención ayer, ¿no?, del jefe superior de la policía, ¿no?, o más que de unas palabras, de una alerta, ¿no? Alertaba de la incipiente violencia de género en la escuela con jóvenes que ven normal las agresiones físicas. Esto es muy preocupante. Sí, sí, lo es, lo es. El jefe superior precisamente sí, ayer hizo unas declaraciones, él es un especialista en violencia de género, y sí es muy preocupante. Claro, porque aquí ¿qué se puede hacer? ¿O qué pueden hacer en este caso las fuerzas y cuerpos de seguridad? A ver, las fuerzas y cuerpos pueden hacer, pero también desde el gobierno se han hecho cosas y se están haciendo cosas justamente porque se ha detectado esto, ¿no? Hay un programa especial que se denomina Hay Salida, que está pensado para los adolescentes, porque efectivamente se están viendo determinadas situaciones o se están analizando determinadas actitudes en donde se ve como normal situaciones, por ejemplo, de control en adolescentes, en chicos con respecto a chicas, que se consideran normales y que en ese momento sencillamente es el inicio de algo que puede derivar posteriormente en otra cosa. Bueno, yo pienso que todo lo que se haga en relación con la violencia de género y con la protección de las mujeres en este sentido, todo será bienvenido. Y además pienso que es una tarea de todos, es decir, hay muchas veces que todo el mundo conocemos, no digo una situación clara y evidente de violencia de género, pero sí que muchas veces todos somos cómplices de determinadas actitudes que pienso que hay que denunciar y poner encima de la mesa. Pero desde luego yo estoy de acuerdo con usted que lo más preocupante es en la gente joven, porque dices, ¿cómo puede ser esto, no? Nosotros insistimos mucho, digo nosotros desde el Gobierno, en este tipo, en llevar a cabo determinadas actividades que pongan encima de la mesa el que se sea consciente de que se está viviendo esto. Por ejemplo, hay un plan director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos que se llevan a cabo con Junta Castilla y León en este caso, con Policía y con Guardia Civil y con determinados centros educativos, que cada vez son más los que participan, en donde se van a dar charlas no solamente con respecto a esto, pero por ejemplo con respecto a esto, con respecto a las agresiones, con respecto al uso que se tenga que hacer responsable de Internet, porque claro, hay muchas cosas que van unidas unas a otras y es importante hacer llegar a la gente joven que cuando se encuentre en una situación que se les escape de las manos, que consideran que no es lo normal, que tengan la confianza suficiente, y yo aprovecho todos los sitios para decirlo, para hablar con su familia, con sus padres o con sus profesores y ponerlo de relieve, porque creo que así se pueden evitar males mayores. Bueno, pues seguro que para hacer frente a todas estas circunstancias a las que se tienen que enfrentar las fuerzas de seguridad del Estado, pero también de otros estamentos del Gobierno, hace falta más personal. Y a cuenta de que le pregunto esto, porque ya saben que estos días estamos hablando de los próximos presupuestos, esta semana se aprobaba el techo de gasto y algunos de los compromisos del Gobierno para lograr el apoyo de algunos grupos de la oposición ha sido, pues, por ejemplo, sacar una convocatoria de oferta pública de empleo pues desconocida, porque en los últimos años apenas había plazas de reposición, por no decir que no había ninguna. Ahora son más de 15.000 en lo que nos toca en Castilla y León. Yo no sé si eso se puede regionalizar o no. Bueno, yo ahora mismo el dato regionalizado no lo tengo, porque luego después con esta oferta de empleo cada comunidad autónoma también va haciendo su gestión y sus negociaciones de acuerdo con la mesa de negociación. Pero bueno, yo pienso que desde la Administración General del Estado estas plazas son para la Administración General del Estado. A ver, quizás no he respondido exactamente a lo que usted me preguntaba. La comunidad autónoma, su oferta de empleo público. Aquí no sabemos las personas que van a venir a Castilla y León o no, pero sí que estamos hablando de no de 16.000, si me permite que le corrija, son 16.000, porque esa es la oferta de empleo ordinaria,
pero junto a esa oferta de empleo ordinaria hay una extraordinaria para luchar contra el fraude fiscal y de seguridad social, y luego después tenemos que recordar que hubo un Real Decreto Ley en el mes de marzo en donde también se sacaban un gran número de plazas para fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para militares y para docentes. Entonces, en concreto, estamos hablando de estas de marzo de, en fuerzas y cuerpos de cerca de 8.000, es decir, que en total son las 8.000 que salieron en marzo ya para docencia y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y militares, las más de 4.000, 4.200 y pico, esa extraordinaria, esa oferta extraordinaria para luchar contra el fraude, y luego las casi 16.000, porque son 15.998, con carácter general en la oferta del año 2017. Esta me imagino que va a ser la tendencia a partir de ahora, o sea que ya nos olvidamos de las denuncias que había por parte de los funcionarios en su día, que veían que no había manera de que se repusieran determinadas plazas. La situación económica, claro, la situación económica ha mejorado, y por poner un ejemplo de algo que usted decía antes también, ahora mismo hay muchos sectores en donde se repone el 100% de la tasa de reposición de efectivos, es decir, de las personas que se van, el 100%, y de hecho hay una novedad este año, y es que unido a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a asesoramiento jurídico de los recursos públicos, se han incrementado, también considerándolo como servicios esenciales y de 100% de tasa de reposición, la atención al ciudadano en los servicios públicos, la seguridad y la emergencia, o por ejemplo la prestación directa del servicio de transporte público. Esos tres son nuevos este año con 100% de tasa de reposición de efectivos. Gracias, María José Salgueiro, delegada del Gobierno en Castilla y León. Que tenga un verano tranquilo. Bueno, muchísimas gracias. Sí, esperemos que todos tengamos un verano tranquilo, que llueva de vez en cuando, que nos viene bien por todo, y bueno, que a ustedes también les vaya bien. Gracias, buenas noches. Gracias. Pequeña pausa para la publicidad, enseguida volvemos, que tienen que llegar los tertulianos. Hasta ahora. Llega ya el momento de presentar a mis tertulianos, de leer los titulares de la prensa regional. Por supuesto, tenemos que analizar en la tertulia algunos de los asuntos destacados de la jornada esta noche con Paco Somoza. Paco, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muy bien. Con Alejandro Menéndez. Alejandro, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, gracias. Buenas noches. Y Ernesto viene con la prensa. Cuéntame. Buenas noches. Buenas noches, Ernesto. ¿Con qué empiezas? Pues mira, empezamos con el Diario de León, que destaca en su primera una noticia que tiene que ver con el accidente mortal de 2013 en la mina de la Hullera Vasco-Leonesa. La Vasco desoyó los avisos de la mina antes del accidente mortal, y la jueza detecta indicios de homicidio por imprudencia en 16 personas de la cúpula de la compañía. Se ignoró durante 15 días la alerta de la bóveda, y la asfixia de las 6 víctimas se produjo en apenas 66 segundos. Diario de Burgos destaca que la Nacional 1 es la segunda carretera con más proporción de camiones de España. Y el norte de Castilla, que los servicios sanitarios de la región detectan al año 3.000 casos de violencia machista. La Gaceta de Salamanca, Salamanca recupera empleados públicos y frena años de caída. Diario ABC, la empresa familiar propone una agencia de desarrollo económico semipública que incluya a los empresarios. Y Diario de Valladolid, El Mundo, destaca en su primera que el presidente de empresa familiar tacha de paquidermo a la agencia de desarrollo económico. Vamos, que no está muy por la labor, no es muy partidario, ¿no? Y el diario La Razón, el sector del campo contará con 920 millones en créditos por la sequía. Y después termino con 3 fotografías de primera. Diario Palentino destaca en su portada una estatua que se va a situar en la calle Mayor de Palencia de Luis Alonso, discípulo de Victorio Macho, conmemorando los 130 años de Victorio Macho y los 61 de la muerte del autor del Cristo del Otero. Diario de Ávila también destaca en su primera
la retirada provisional de la escultura de Adolfo Suárez, que tiene que repararse para volver a situarse aquí después de un accidente que le pegó y bueno, la dejó un poco mal parada. Por delante, sí. Y por último, la nueva crónica destaca en su primera las colas de más de 10 horas en torno al Reino de León por los seguidores impacientes de ver a la Cultural en Segunda División. ¿Has dicho 10 horas? 10 horas, sí. Sí que hay afición, Bueno, otros cuantos periódicos seguro que también llevan como imagen destacada algunas de las muchas concentraciones que ha habido en nuestro país en memoria de Miguel Ángel Blanco, del que seguimos hablando durante esta jornada porque hoy se cumplía el 20º aniversario del asesinato. Y claro, yo no sé si vosotros, por lo que hemos visto hoy, sobre todo por las discrepancias que se han vivido en la manifestación o en la concentración de Madrid, se ha perdido, por así decirlo, aquel famoso espíritu de Ermua del que tanto hemos presumido en los últimos días. Aquello se quedó en julio de 1997 y no ha vuelto a recuperarse. Yo creo que no. Yo creo que la gente de bien sigue pensando que aquello fue un disparate indescriptible y que fue una tragedia para todos, y fue la culminación de una cantidad de situaciones de abuso y de valentonismo que verdaderamente gracias a aquello, entre otras cosas, aunque después hubo muchos más muertos, se empezó a poner el fin a aquella tragedia, ¿no? ¿Y 20 años después, Alejandro? Bueno, 20 años después, la banda terrorista ETA ha tenido el fin que tienen casi todas las bandas terroristas, y es que no consiguen casi nada, tal vez algunos a costa suya sí, y ahí están, mortecinos, sin una disolución real, que sería lo deseable, y bueno, pues todavía con algún partidario que se suele esconder en la generalización de los homenajes, y con la mayoría yo creo que tomando conciencia de que aquello fue un sinsentido con unas consecuencias lamentables. Mañana Marimar Blanco, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y hermana de Miguel Ángel Blanco, va a estar en Burgos, en otro de los homenajes que se van a rendir a su hermano, y hoy la hemos visto en Madrid, en esa concentración que tenía lugar en el Ayuntamiento de la capital de España, reprochando a Manuela Carmena el hecho de que no haya cedido a las pretensiones de Foro contra la Intolerancia de que se desplegara una pancarta con el rostro de su hermano en el ayuntamiento. Decía Carmena que no había que hacer distingos entre unas víctimas y otra, pero para vosotros Miguel Ángel Blanco sí que es un símbolo, no solo una víctima de ETA. Pero ¿cómo no va a haber que hacer distingos si unos estaban quietos y los otros les mataban? O sea, si es que... entre víctimas. Entre víctimas, bueno, entre víctimas no todos son las mismas víctimas. Hay unos que provocan situaciones y circunstancias en las que al final, si alguien explota una bomba en la mano que va a poner en un supermercado y es víctima, para mí desde luego no es la misma víctima. En términos absolutos, que los 10 chavales o personas que están en el supermercado intentando comprar y que son absolutamente inocentes. En un caso hay voluntad de matar y en otro caso no hay voluntad de morir. ¿Es un símbolo? Bueno, yo creo que sí, yo creo que lo es, porque además la forma de la ejecución fue de una crueldad para mí muy particular, ¿no? Hay que tener en cuenta que es un rapto de una persona joven, una persona con una implicación política desinteresada, porque qué pintaba en el Partido Popular en un pueblecito como Ermua, y que se le secuestre y que en solo 48 horas se le ejecute. A mí me parece que fue de una crueldad verdaderamente asombrosa, ¿no? Los actos, como les digo, continúan. Mañana tendrán lugar en Burgos, una ciudad que al final tenía muchos vínculos, ¿no? O que vivió muy en primera persona todos aquellos acontecimientos, porque pocos días antes habían celebrado, o estábamos celebrando en esa ciudad, la liberación de José Antonio Ortega Lara después de 532 días secuestrado. Cambiamos de tema. El presidente regional del Partido Popular se ha reunido con responsables de la Asociación de Trabajadores Autónomos para abordar la repercusión que va a tener en nuestra comunidad la nueva ley sobre este colectivo. En ese encuentro se han analizado los problemas actuales de los autónomos y, sobre todo, cómo solucionarlos. Aunque aún es mucho lo que separa a autónomos del resto de trabajadores, poco a poco esas diferencias se van reduciendo, tanto en derechos laborales como en protección social. Así se ha puesto de manifiesto en este encuentro entre el PP regional y la asociación ATA. Es necesario mejorar la información
para que los autónomos puedan llegar, puedan acceder a esas líneas de ayudas y también, bueno, pues digamos que rebajar, flexibilizar los requisitos. Desde ATA se espera que la nueva ley de autónomos logre detener la sangría que este colectivo ha vivido en la comunidad durante los últimos tiempos. La asociación también reclama más recursos para el plan de sucesión empresarial, con el que se podrían salvar muchos negocios que cierran por falta de una persona sucesora. Hay que bajar el territorio, hay que remangarse, hay que contratar técnicos, hay que pedirles criterios objetivos y que se pateen el territorio. En esta reunión, Fernández Mañueco se ha comprometido a seguir trabajando por mejorar las condiciones de los trabajadores autónomos, actualmente 200.000 en Castilla y León. ¿Creéis que se trata bien, las administraciones están tratando bien a los autónomos? Hasta ahora no. No. No, hasta ahora en absoluto. O sea, los autónomos han tenido una disminución de derechos con respecto a otros asalariados, que en definitiva forman parte, digamos, del mismo grupo social y tienen una responsabilidad añadida, porque los autónomos, en términos generales, son la estructura de empleadores más importante de este país. Es lo que más configura el tejido empresarial que soporta verdaderamente los vaivenes de la economía. O sea, todo ese tejido empresarial, en todo ese tejido empresarial los autónomos tienen una importancia determinante. Hasta ahora no solo no han sido igual tratados, han tenido menos derechos que los trabajadores en todos los ámbitos. Por ejemplo, un autónomo no se podía poner malo, porque si se ponía malo no tenía ningún tipo de compensación que le ayudara a padecer esa enfermedad como un ser humano más, ¿no? Mientras que los trabajadores pues sí tenían otras compensaciones y bueno, infinitud de cuestiones en las que había diferencias notables. ¿Se hace justicia con estas leyes, con ese colectivo? Bueno, yo creo que se debería hacer justicia. Vamos a ver, es que ahora mismo ejercer una actividad económica, empresario, profesional, artista, lo que quieras, individual, pequeña, mediana empresa, empresa familiar, grande, es muy complicado. Hay un ordenamiento jurídico tan abigarrado, tan complejo, que cualquiera que se ponga necesita de un asesoramiento que es muy caro y naturalmente cuando es más pequeño quien realiza la actividad, pues le supone unos costes proporcionalmente mayores que a una gran empresa, ¿no? Y yo creo que es importante la asociación y que se les ayude, desde luego, ¿no? De hecho, los autónomos, y se ha reconocido en más de una ocasión, son importantes, por ejemplo, para mantener la actividad económica en muchos pueblos, en muchos núcleos rurales que están continuamente perdiendo población. Y sobre eso vamos a hablar a continuación, porque UPA, que es la Unión de Pequeños Agricultores, ha reclamado más compromiso por parte de estas administraciones públicas con el medio rural para frenar ese éxodo de la población. Durante la presentación de su anuario 2017 ha reclamado inversiones en los pueblos, defensa del Producto Nacional y un precio justo para su trabajo. 2016 cerró con un récord histórico en renta agraria y, sin embargo, en el medio rural el goteo de habitantes no frenó y afectó de forma directa a Castilla y León. Zamora, Ávila, León, Segovia, Soria y Salamanca estuvieron entre las 10 provincias que más población perdieron del país. La solución para la Unión de Pequeños Agricultores pasa por apoyar la agricultura familiar. Es imprescindible mantener agricultores y ganaderos en nuestros pueblos. Y eso solo se consigue si nuestras explotaciones son rentables. El primer paso para UPA es aplicar la ley de la cadena alimentaria, mejorándola para que los contratos entre eslabones permitan fijar un precio y defender el producto autóctono. Concienciar a los consumidores españoles que primero tienen que priorizar los productos de los agricultores y ganaderos españoles para mantener ese tejido. Pero UPA también demanda inversiones en servicios en los pueblos para evitar que quienes volvieron en tiempos de crisis se vuelvan a ir con la recuperación. Ahora que estamos saliendo de la crisis hay que hacer inversiones precisamente en la gente que ha estado aguantando, porque nosotros lo hemos pasado mal, pero hoy hemos estado aguantando. Sin agricultores y ganaderos, dice UPA, se perderá quien cuide de campos y bosques, afectará al cambio climático y favorecerá grandes incendios como los que hemos vivido este verano. Corremos el riesgo de entrar en un bucle permanente en nuestro particular Día de la Marmota, porque siempre hablamos muchas veces de la despoblación, de las fórmulas para erradicar o para terminar con la despoblación, pero no encontramos al final ningún tipo de solución, o muchas de las soluciones que se proponen parece que son lugares comunes y no de verdad atajan el problema, ¿no?, de raíz. ¿Cómo lo veis vosotros? Hombre, yo entiendo que soluciones hay. Vivir en el campo tiene muchas ventajas, pero tiene muchísimos inconvenientes. Y desde luego hay que invertir, hay que dignificar con dotaciones comunitarias y con medios de comunicación la vida en los medios rurales.
y hay una posibilidad que está muy al alcance, que es compensar el sacrificio que significa con respecto a las dotaciones, a la asistencia de las personas que son igualmente seres humanos que los que viven en las zonas urbanas, los que viven en los núcleos rurales, que compense el sacrificio que comporta educar a tus hijos, que los hijos vayan a la universidad, desplazarte al cine, en fin, cuestiones muy fáciles de resolver por vía fiscal. O sea, vivir en Ermessende es lo mismo que vivir en la puerta de la Universidad Complutense, y no puede ser, eso es una injusticia de hecho. Alejandro, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que los datos son bastante realistas en el sentido de que en España hay mucho municipio pequeño, en Francia también, en la mayoría parte de los países de Europa también, y que la concentración de la población es un elemento que me parece que es imprescindible para conseguir la eficiencia económica. Naturalmente, eso levanta muchas suspicacias, muchas ampollas, y lo hemos visto. Sí, yo no digo que no, lo que pasa es que, vamos a ver, sí está muy claro, si en un medio rural viven 5 personas, ¿quién quiere ir a llevar las Coca-Colas para 5 personas? ¿A cuánto sale la Coca-Cola? Quiero decir, las atenciones que requiere una persona, médicas, de toda índole, pero yo creo que es imposible de sostener, ¿no? Evidentemente tienen derecho a todo. Hay unas efectivas desigualdades, como ha dicho Paco, pues efectivamente, es que es un ejemplo obvio. Y si encima resulta que en Madrid no pagan el impuesto de patrimonio y no pagan el impuesto de sucesiones de las primeras herencias, y además hay menos inspectores fiscales en proporción para las empresas que en Castilla y León, pues entonces esto, pero bueno, yo creo que es un problema de Estado que había que abordarlo como tantos otros que no se abordan de verdad. Y bueno, yo creo que exige sacrificios, me da la impresión. Pero Alejandro, por ejemplo, una de las soluciones que a mí se me ocurre, no sé si total o parcial, es que en vez de dedicar cada año tanto dinero, tantos millones a apagar incendios, dediquemos todo el año, todos los inviernos, todos los otoños, una parte o todo ese dinero a limpiar los montes y a que la gente que vive en los pueblos tenga unos ingresos por mantener esos montes limpios. Y muy poquito dinero. Y con eso yo creo que desaparecen los incendios y desaparece el bucle, que ese sí que es un bucle absurdo. Totalmente. Y muy poquito dinero habría que dedicar también a reflexionar sobre por qué se queman los bosques, ¿no? Claro. Porque las cosas no son tan lineales, y no un pirómano, ¿no? un anormal, eso es muy fácil de decir, pero verdaderamente esa no es la razón, y lo sabemos todos, pero no lo decimos nadie. No. O sea, las razones son otras, las razones son que un pequeño minifundista que tiene una huerta con 4 lechugas y 6 gallinas y baja el lobo y se las come, lo que quieren es espantar al lobo o al ciervo para que no baje, y eso nada más tiene una solución. Bueno, tiene dos: una es preventiva y tratar de compensar a esa gente cuando repueblas el bosque, y porque claro, si no, ¿ellos qué hacen? ¿Se mueren de hambre? Mira, luego vamos a hablar de bosques precisamente con nuestro próximo invitado, con el que vamos a hablar de Soria, con el presidente de Foro Soria 21, con Amalio de Mar y Charal, que nos hablará precisamente de las consecuencias de su trabajo durante estos últimos 25 años y que, entre otras cosas, permite que en Soria puedan presumir de bosques y además puedan presumir de que apenas hay incendios a lo largo de los meses del verano. Que os tengo que dejar, sé que os he dejado poco tiempo para hablar, pero hoy veníamos con el tiempo justo, no lo siguiente. Que paséis un buen verano, Paco. Igualmente para Alejandro, todos. Ánimo. Muchas gracias, que lo pasamos todos los que estamos aquí y los que nos están viendo. Así me gusta, qué educado que eres. Ernesto, ¿qué te espero mañana? Buen verano para todos también, hasta mañana. No, que tú vienes mañana. Hasta mañana. Nos vamos hasta Gran Bretaña, porque ha habido que esperar 31 años para que los reyes, los nuestros, vuelvan de visita de Estado al Reino Unido. Como su padre en 1986, don Felipe también ha pronunciado un discurso en el Parlamento británico y allí ha pedido diálogo entre los dos países para el conflicto de Gibraltar. 31 años después y en el mismo escenario que su padre, Felipe VI ha hecho la reclamación histórica de Gibraltar, recordando la determinación de España y Reino Unido para superar sus diferencias. I am certain that this resolve to overcome our differences will be even greater in the case of Gibraltar. And I am confident that through the necessary dialogue and effort, our two governments will be able to work out towards arrangements that are acceptable to all involved.
Como se esperaba, mencionaba el contencioso del Peñón en su discurso en una sesión conjunta de las dos cámaras del Parlamento británico, donde el rey también ha pedido mantener la relación bilateral tras el Brexit. We now face the challenge of how to continue forward as partners, friends and allies under the new circumstances, but always shoulder to shoulder. El escenario de su discurso muestra la importancia que Reino Unido da a la visita oficial de Felipe VI y doña Leticia. Les ha recibido la propia reina Isabel y les ha agasajado con toda la pompa y boato en este espectacular desfile en carruaje y un almuerzo en Buckingham. Allí Isabel II ha concedido al rey la Orden de la Jarretera, la más alta condecoración británica que en su día también otorgó a Juan Carlos I. Mi próximo invitado y la asociación que preside lleva años detrás de un objetivo, de una meta, que Numancia sea declarada Patrimonio de la Humanidad. Es a lo que aspira, como les digo, y por lo que trabaja el Foro Soria 21 y su presidente, que es Amalio de Marichalari, que me acompaña esta noche en el tiempo de entrevista. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿y cómo marchan en ese impulso de la candidatura, además, en un año tan especial para Numancia como es este 2017? Pues sí, es verdad que es especial, ya 22 siglos de la historia de Numancia, y bueno, pues llevamos muchos años trabajando, ya son 11 años de trabajo para acumular, digamos, apoyos, impulsos de todos lados. Tenemos incluso 14.000 firmas individuales, además de instituciones nacionales, internacionales, de todo crédito, y bueno, para sumar esfuerzos a favor de lo que es un hecho de la historia universal, y que independientemente de la candidatura de UNESCO, que todos aspiramos, y yo creo que es un beneficio lógicamente para Castilla y León y desde luego para España, pero independientemente de ello, pues es un hecho universal, como digo, de manera que es muy bueno la candidatura, pero es muy interesante el retomar lo que significa Numancia, ¿no? De momento ya cuentan con el respaldo de ICOMOS, que al final eso es importante, ¿no?, el contar con el respaldo de esta asociación. Bueno, pues sí, porque ICOMOS además es la organización internacional que tiene que, en fin, precalificar y calificar cualquier monumento, ¿no?, que se quiera promover. De manera que sí, hemos tenido además la suerte de contar con dos congresos internacionales, su clausura en Soria hace pocas semanas, y bueno, pues nosotros les agradecemos mucho que han querido venir a Soria, precisamente en la clausura del Congreso Internacional de Ciudades Históricas Iberoamericanas y el Congreso Internacional de Itinerarios Culturales. ¿Y qué creen que podría suponer este reconocimiento, no solo para Soria, evidentemente para el conjunto de Castilla y León? Pues lo que antes decía, desde luego que Numancia, que es un hecho conocido, pero que tenga este marchamo a nivel mundial, representa pues un beneficio único, inimaginable desde luego para la propia Soria, pero para Castilla y León, pero quiero referirme también para España. Numancia es algo más que un monumento, patrimonio que podamos deducir con tantos que tenemos en Castilla y León y desde luego en el conjunto de España, ¿no? Numancia es el hecho más importante de la memoria de un pueblo que muere por su libertad, su dignidad, su honor. Y eso es algo que es diferenciador, es algo que es único, va más allá, incluso es un antecedente a lo que todos conocemos de la Estatua de la Libertad en Nueva York. ¿Y sabemos reconocer precisamente esa efeméride, lo que supuso el cerco de Numancia, o simplemente nos limitamos a conmemorarlo cuando llega la ocasión, pero no sabemos reconocer pues, lo que supuso aquello dentro de la historia de Hispania, dentro de la historia del propio Imperio Romano? Pues es verdad que hay que muchas veces hacer autocrítica para reconocer que, bueno, que a veces olvidamos lo importante, estamos en lo urgente y no abordamos lo importante. Y es un hecho que muchas veces, sabiendo que tenemos un tesoro entre las manos, pues no lo queremos ni sacar a la luz, ni desde luego hacer limpiar, ni que brille. Y yo creo que estamos en ese momento, ¿no?, en que ese tesoro existe, como yo digo, también es un diamante con muchas facetas, y es algo que une y es el antecedente de la historia de España, con lo cual pues yo me permito decir en todos los foros que es algo que va más allá, insisto, de lo que es un monumento patrimonio de la humanidad, es mucho más. Numancia, su declaración como Patrimonio de la Humanidad es uno de los retos que persigue, como les decía, el Foro Soria 21, pero el Foro Soria 21 es mucho más. Ustedes ya cumplen 25 años en su compromiso con el desarrollo sostenible, donde precisamente la provincia de Soria fue pionera en un desarrollo del que tanto se habla ahora en estos momentos.
¿En qué se ha traducido esta apuesta que dura ya un cuarto de siglo? Pues es verdad que cumplimos ya 25 años desde todos los antecedentes. Comenzamos precisamente con la propuesta de la realización del arqueódromo en Numancia. Nos adelantamos a la famosa cumbre de Río 92, la cumbre de la Tierra, proponiendo además, junto a Numancia, promover un turismo sostenible. Curiosamente estamos este año, como se sabe, en el año del turismo sostenible. Y de allí pues evolucionamos, junto a distintas aportaciones, instituciones, evolucionamos a hacer la Agenda 21 local de toda la provincia de Soria y convocamos los primeros foros, recuerdo, en marzo del 2001, presidido por Su Alteza Real Príncipe de Asturias, donde vino el propio Maurice Strong, el secretario general de la Cumbre de la Tierra, de la del 92, y además nos propuso, fue un hecho único, para Soria y para España, nos propuso la creación de una agencia nueva de Naciones Unidas para el desarrollo sostenible. De manera que en ese objetivo que el propio Maurice Strong nos propuso, que además yo le recordé especialmente y le hice mención, verdaderamente honrando su memoria, en la Cumbre de Cambio Climático de París, murió pocos días antes de la Cumbre de Cambio Climático de París, con los tratados tan importantes que allí se firmaron, y un personaje de relevancia mundial que nos aportó tanto a Soria y a España para poder promover esta agencia de Naciones Unidas, ¿no? Cuestión con la que seguimos trabajando, pero no solamente esto, sino que desarrollando además todo tipo de acciones a favor de la sostenibilidad y su plan de acción. Desde Portugal en los últimos 10 años también estamos consolidando un nuevo paso de lo que significa desarrollo sostenible, incorporando la cultura, entendida como la mejor herencia moral de la sociedad, como cuarto pilar del desarrollo sostenible y su piedra angular. Este es un hecho relevante, está siendo considerado verdaderamente innovador y estratégico. Todas estas acciones pues viene desarrollándolas el foro, asistimos a las cumbres de cambio climático, las cumbres de Naciones Unidas, la anterior de Río +20, y bueno, ahora venimos de Bonn, hace mes y pico, de la preparatoria de la cumbre de cambio climático, en efecto. Y ahí estamos insistiendo en todo ello, ¿no? Insistiendo en ese tipo de cumbres, y claro, le tengo que preguntar por lo que puede cambiar a partir de ahora el contenido de esas cumbres después de lo que hemos escuchado al presidente de los Estados Unidos, que no está dispuesto a cumplir algunos de los compromisos que se aprobaron, por ejemplo, en la cumbre de París. Pues en efecto, es un momento histórico. Ha sido histórico en el 15 la aprobación del Tratado de París. Es un hecho que hay que cumplir por los estados firmantes, y el hecho de que Estados Unidos quiera salirse pues es un problema. Sin embargo, todos los demás países quieren seguir haciéndolo. Yo confío en que Estados Unidos vuelva al camino que ya viene también colaborando y de forma esencial hace ya muchísimos años, porque además el conjunto de la sociedad americana tiene enormes ejemplos de la apuesta por la sostenibilidad. Todas las empresas, por otro lado, están apostando por la sostenibilidad, todas las empresas que se precian en lo que significa la apuesta por el valor del desarrollo sostenible, todo el tema de innovación, de eficiencia, todo ello está incluido en los mejores postulados de las empresas más innovadoras, de las que van por delante, y eso es un tema que es imparable, a mi modo de ver. Pero si Estados Unidos no está por la labor de cumplir esas resoluciones, al final estas cumbres pueden quedar en agua de borrajas, por así decirlo, claro, por el peso que tiene un país como Estados Unidos. Tiene mucho peso, pero también tenía mucho peso la no incorporación, por ejemplo, de China, y que es más emisor todavía que Estados Unidos, y el hecho es que China pues, se ha incorporado, y yo creo que Estados Unidos, de alguna manera o de otra, pues va a retomar. Confiamos que retome el camino, la senda de muchísimos años, además de esfuerzos, de análisis y diagnóstico, diría yo, del enfermo, diagnóstico del enfermo, y desde luego con la aportación de muchas soluciones para reorientar lo que significan los efectos del cambio climático, los efectos de la polución, los efectos de todo lo que significa la desertificación, todo lo que significa la biodiversidad, en fin, todos los amplios problemas globales y locales que nos afectan, ¿no? Quiero volver a la provincia de Soria, porque ya lo decíamos antes, que Soria ha sido una de las provincias pioneras en el desarrollo sostenible, y claro, al final
cuando hablamos de Soria, pues tenemos que pensar en que es un auténtico paraíso, o sea, una de las provincias con mayores cantidad de zonas verdes que pueden existir en nuestro país, sin lugar a dudas, pero también, claro, cuando hablamos de Soria tenemos que hablar de la despoblación y de las viejas carencias que ha tenido históricamente en cuanto a infraestructuras. ¿Cómo se pueden compaginar estas dos cuestiones para que Soria pueda despegar y no pierda a su vez esa riqueza natural de la que hablamos? Soria tiene, a mi modo de ver, una oportunidad histórica. Soria ha sido pionera en desarrollo sostenible, así se le reconoce a nivel nacional e internacional, aunque seamos pequeños, pero es un hecho. Y desde luego tenemos todos los atributos en la mano para aplicar los criterios de lo que significa un desarrollo sostenible e inteligente. Tenemos todos los factores de biodiversidad, de paisaje, de cultura, de hechos históricos verdaderamente impresionantes, y desde luego la apuesta de todas las personas, todos los municipios que quieren seguir continuando en su labor, pequeñas iniciativas. Desde luego Soria es un ejemplo que a nivel internacional se está observando, y nosotros tenemos que implementar acciones en común. Tenemos que incorporar la nueva economía para poder fomentar lo que son los nuevos yacimientos de empleo, los nuevos yacimientos de aprecio de lo que es la naturaleza, temas de educación específicos, temas de inversión empresarial muy específicos, sobre todo en las cuestiones de I+D+I. Hay posibilidades de que se puedan desplazar todas las partes de lo que son los laboratorios de ideas y el laboratorio de experimentación de distintos sectores empresariales puedan desplazarse a Soria, porque ofrece el espacio único que hoy en Europa, hay otros ejemplos también similares, único para poder invertir en lo que es la innovación y lo que hoy demanda nuestra sociedad en este momento, ¿no? Pues ojalá que tengan suerte todos esos retos que se han marcado, y ojalá que, por ejemplo, en el 2150 aniversario de la caída del cerco de Numancia, pues el colofón sería que la UNESCO declare Patrimonio de la Humanidad el yacimiento. Pues estaría bien, ¿no? Sería muy importante. Nosotros aspiramos a que el Gobierno pues proponga a UNESCO efectivamente Numancia como Patrimonio de la Humanidad, y estaremos ayudando en todo lo que podamos. Suerte en ese objetivo. Pues muchísimas gracias. Gracias. Amalio de Marichalar, presidente de Foro Soria 21. Buenas noches. Muchas gracias por todo. Gracias y buenas noches. Nos tenemos que marchar, ya saben que las noticias madrugan aquí en Castilla y León Televisión. Desde las 7:30 de la mañana, Pilar Ruiz nos va a contar cómo se despierta este jueves nuestra comunidad. Gracias, amigos, por su compañía. Que descansen.